Imagina encontrarte atrapado entre dos elecciones imposibles: el encarcelamiento por una guerra de la que no quieres formar parte, o desaparecer en uno de los desiertos más hostiles de la Tierra con nada más que un camión, un perro y la esperanza de sobrevivir lo suficiente para ver regresar la paz. La mayoría elegiría la prisión. 2 hombres eligieron el desierto. Y lo que ocurrió después se convirtió en una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial. Este es el relato real de Geno Martin y Hermann Korn, 2 geólogos alemanes que pasaron 2 años y medio escondidos en el brutal desierto de Namib en Namibia. Cuando finalmente emergieron, habían sido llevados al límite absoluto de la resistencia humana. Uno apenas sobreviviría, el otro no duraría mucho más. Déjame llevarte de vuelta a 1940. El mundo estaba sumido en la locura. Poco después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas avanzaban implacablemente por Europa. Lejos, en la capital de Namibia, Windhoek, 2 geólogos alemanes se sentaban con creciente angustia mientras escuchaban la radio. Geno Martin y Hermann Korn habían ido a África por la ciencia, no por la guerra. Estudiaban rocas, cartografiaban formaciones geológicas y exploraban los vastos paisajes desérticos que la mayoría evitaba. Pero el alcance de la guerra se extendió incluso hasta su remota esquina de África. Los alemanes estaban siendo detenidos en campos de internamiento bajo sospecha de ser nazis, independientemente de sus creencias o afiliaciones reales. Los 2 hombres sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que ellos también fueran capturados. Una tarde, mientras estaban sentados en su porche reflexionando sobre su destino, Hermann rompió el silencio. ¿Sabes que una vez bromeamos sobre escondernos en el desierto si alguna vez estallaba una guerra? Geno se volvió hacia él sorprendido. Era cierto, lo habían mencionado de pasada durante una de sus expediciones, sin pensar nunca que llegaría a esto. ¿Pero realmente podrían lograrlo? La guerra podría prolongarse durante años. ¿Y qué hay de Otto?, preguntó Geno, mirando a su leal perro. Hermann sonrió mientras Otto movía la cola con entusiasmo. Lo llevaremos, por supuesto, él es parte del equipo. Otto siempre los había acompañado en sus expediciones geológicas al desierto. Esta vez no sería diferente. Con determinación decidieron actuar. El desierto del Namib, con su vasta extensión y cañones ocultos, se convertiría en su refugio. Confiarían en la naturaleza salvaje para mantenerse a salvo hasta que terminara la guerra. En 4 días habían reunido todo lo que pudieran necesitar. Empacaron suministros esenciales: comida seca y enlatada, té, café, azúcar y mermelada. Junto a lo básico incluyeron algunos caprichos: chocolate y brandy. Agregaron utensilios de cocina, sacos de dormir, una lona, ropa, materiales de costura y un botiquín de primeros auxilios. Para el camión, cargaron combustible, herramientas y repuestos. Por encima de todo, llevaron su radio y sus armas. La radio, alimentada por la batería del camión, los mantendría informados sobre el progreso de la guerra y les indicaría cuándo sería seguro regresar. Sus armas, aunque no eran ideales para cazar, ya que sus rifles habían sido confiscados, eran fundamentales para la supervivencia. Sus suministros tendrían que complementarse con lo que pudieran cazar. Una vez que el camión estuvo cargado, partieron, escogiendo una ruta difícil de rastrear. Pocas personas conocían el desierto del Namib tan íntimamente como ellos. Su destino era un cañón aislado en lo profundo de la naturaleza. El desierto del Namib se extiende a lo largo de la costa occidental de Namibia, un paisaje árido implacable. Su costa norte, la costa de los esqueletos, ganó su nombre por los innumerables naufragios que dejaron a los sobrevivientes varados sin comida ni agua, condenados a morir bajo el abrasador sol desértico. En algunas partes, enormes dunas brillan en tonos de rostro y naranja, hermosas pero inhóspitas. Sin embargo, hay otras zonas donde el terreno rocoso y los profundos cañones ofrecen valiosos pozos de agua. Estos raros lugares eran su mejor oportunidad de supervivencia. Conduciendo por senderos traicioneros, Geno y Hermann alcanzaron la cima del cañón Kuisev. Desde allí, contemplaron un paisaje áspero y dramático de rocas dentadas, acantilados verticales y profundos arroyos. Muy abajo, el suelo arenoso del cañón se extendía como un mundo alienígena. «Aquí no nos encontrarán», dijo Hermann con tranquila convicción. Era reconfortante sentirse seguros al fin, aunque la desolación que los rodeaba también era abrumadora. Este era un lugar de aislamiento extremo, donde incluso las criaturas más resistentes luchaban por sobrevivir. Era demasiado tarde para retroceder. Dejando el camión estacionado en lo alto de los acantilados, Geno y Hermann descendieron hacia el cañón siguiendo una senda de cebras en busca de agua y un lugar seguro donde vivir.
El lecho del río estaba seco, resultado de un año sin lluvia, pero se alegraron de encontrar varios pozos de agua. Para su sorpresa y alegría, uno de los estanques tenía carpas gordas y vivas. Usando sus manos, Herman acorraló y atrapó una en el agua lodosa. Fue su primera captura y no tardaron en encender un fuego para cocinarla y saborearla. Explorando más adentro del cañón, encontraron una roca saliente que formaba un refugio natural. Proporcionaba suficiente protección para servir como un hogar improvisado. Durante los siguientes 2 días, transportaron los suministros desde el camión a la cueva y la hicieron lo más cómoda posible. Para evitar que el camión fuera detectado, lo ocultaron cuidadosamente bajo un acantilado saliente. A pesar de sus preparativos, el hambre comenzó a atormentarlos. Sus raciones limitadas, un desayuno diario de harina mezclada con agua y una cucharadita de mermelada, eran insuficientes. La desesperación los empujó a buscar nuevas fuentes de alimento. La pesca, que parecía prometedora, resultó más difícil de lo esperado. La suerte inicial con las carpas no se repitió, y sus anzuelos improvisados solo atraparon ranas. Con el estómago rugiendo, decidieron cazar. En su camino al cañón, habían visto huellas de ganado salvaje, un toro, una vaca y un ternero. Para su alegría, pronto encontraron al toro pastando en el fondo del cañón. El desafío era acercarse sin asustarlo. «Daré la vuelta con Otto y la escopeta para dirigirlo hacia ti», dijo Herman. «Tú toma la pistola y prepárate». El plan parecía sólido. Geno avanzó con cautela, cuidando no alarmar al enorme animal. Pero al acercarse demasiado, el toro detectó su olor y embistó. Reaccionando rápido, Geno disparó la escopeta directo a su cara, pero los perdigones apenas lo ralentizaron. En el último segundo, logró trepar a un saliente rocoso, evitando por poco ser corneado. Herman, viendo el peligro, aprovechó su oportunidad y disparó su pistola. La bala impactó al toro detrás de la oreja y este cayó, pero solo por un momento. Cuando se acercaron, el toro volvió a ponerse de pie. Otto, emocionado pero poco preparado para la ferocidad del animal, atacó su hocico. El toro sacudió la cabeza, lanzando a Otto por los aires. Herman disparó de nuevo, golpeando al toro detrás de la oreja una vez más. La criatura cayó, pero volvió a levantarse, más débil pero aún desafiante. Sin balas y conmocionados, los 2 hombres se retiraron. «Necesitamos más munición y suministros», dijo Geno. «Tendremos que acampar aquí hasta que lo resolvamos». Regresaron a la cueva por cuerdas, cuchillos y sus sacos de dormir. De vuelta en el lugar, intentaron una vez más acabar con el toro. A pesar de disparar 2 balas más, no pudieron encontrar su corazón entre su enorme cuerpo. Su inexperiencia en sacrificar un animal tan grande los dejó frustrados y avergonzados. Finalmente idearon un plan. Aseguraron una cuerda a los cuernos del toro y la ataron a un árbol, inmovilizándolo. Con el corazón encogido, pusieron fin a su vida degollándolo. La prueba los dejó temblorosos pero aliviados. Esa noche se dieron un festín con carne fresca, la primera comida real en días. El siguiente desafío fue preservar el resto del animal en el abrasador calor del desierto. Cortaron la carne en tiras, secando algunas para hacer biltón y ahumando el resto a fuego lento. Fue un proceso de prueba y error, pero finalmente lo lograron. Durante muchos días, sus comidas consistieron únicamente en carne de toro salvaje, desayuno, almuerzo y cena. La supervivencia en el desierto resultó ser una prueba brutal y constante de su determinación. La muerte del toro marcó el primer verdadero encuentro de Geno y Herman con las duras realidades de sobrevivir en la naturaleza. La caza resultó ser un esfuerzo cruel y agotador, lejos de cualquier idea romántica que hubieran podido tener. Descubrieron pronto que sus recursos limitados no dejaban espacio para la misericordia. Muchas de sus balas solo herían a sus presas, obligándolos a rastrear animales heridos por horas o incluso días. A veces, la presa escapaba por completo. Otras veces, tenían que esperar a que se debilitara y colapsara antes de dar el golpe final. Desperdiciar munición valiosa en una muerte rápida y humana simplemente no era una opción. Vivir con una dieta monótona de carne rápidamente se volvió tedioso. Desesperados por variedad, los hombres idearon un método ingenioso para atrapar carpas del pozo de agua. Usando ramas de tamarisco y pares de sus calzoncillos, fabricaron una red improvisada que arrastraron juntos por el agua. El método funcionó, dándoles un breve respiro con cenas de pesca, pero incluso esa solución fue temporal. El pozo se estaba secando y los peces estaban desapareciendo. Peor aún, pronto descubrieron que tenían competencia.
Noche tras noche, las carpas estaban siendo robadas por un depredador invisible. Las huellas alrededor del estanque revelaban al culpable, una hiena. Furioso, Geno declaró: «No voy a dejar que nos robe el pescado, le dispararé». «No te acercarás lo suficiente», respondió Hermann. «Te olerá. Si disparas en la oscuridad, desperdiciarás una bala». Pero Geno estaba determinado. Llevó su saco de dormir al pozo y pasó la noche vigilando. No ocurrió nada. Al volver a la cueva con las manos vacías, lo recibió la sonrisa burlona de Hermann y una taza de café. Molesto, Geno volvió a su puesto la noche siguiente. Esta vez escuchó los aullidos inquietantes de la hiena, escalofriantes, salvajes e inconfundibles. Apretando su escopeta, Geno apuntó a ciegas hacia el origen del sonido y disparó. Los aullidos se convirtieron en un quejido herido, luego se extinguieron por completo. Satisfecho, Geno se dio la vuelta en su saco y durmió profundamente. Al amanecer, siguió un rastro peculiar dejado por la hiena herida. Parecía que el animal ya no podía usar sus patas traseras. Siguió el rastro hasta encontrar a la criatura acurrucada bajo un árbol de acacia. Sin querer desperdiciar otra bala, Geno recurrió a apedrearla. Fue una lucha prolongada y desgarradora antes de que la hiena finalmente muriera. Exhausto pero victorioso, Geno despellejó al animal y llevó su piel de vuelta a la cueva. Esta vez, Hermann no se burló. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Geno y Hermann se adaptaron lo mejor que pudieron a las estaciones cambiantes, con cada día fundiéndose en el siguiente. El pozo de carpas finalmente se secó, dejándolo sin esa fuente de alimento. La falta de variedad de la dieta provocó graves deficiencias vitamínicas que causaron fuertes dolores de cabeza. Para contrarrestarlo, comenzaron a beber más sangre y a comer carne cruda. Siempre ingeniosos, incluso fabricaron salchichas usando sangre e intestinos de un gemsbok, sal y agua. La sal y el agua, indispensables para la supervivencia, también comenzaron a escasear. Al igual que los animales del desierto, los hombres tuvieron que moverse en busca de sustento. Caminaban por los abrasadores cañones, soportando sed y hambre hasta descubrir nuevos pozos de agua y depósitos de sal. En uno de esos viajes, buscaron refugio del calor opresivo bajo una roca sombreada. El lugar era popular con los animales y el suelo estaba lleno de garrapas de sangre. Mientras descansaban, Hermann de repente se estremeció y sacudió la mano. «Creo que una garrapa me mordió». En cuestión de minutos, comenzó a tambalear y colapsó. «Hermann, Hermann», Geno lo sostuvo mientras caía. Hermann estaba pálido y sudoroso, con un extraño sarpullido que se extendía rápidamente por su cuerpo. «Mi cabeza», murmuró Hermann, desplomándose. Su condición empeoró rápidamente y comenzó a vomitar violentamente. Geno buscó frenéticamente la garrapa. Cuando la encontró, quedó horrorizado. El parásito estaba hinchado con sangre vieja y ennegrecida, claramente la fuente de la intoxicación. La infección se había instalado y Hermann estaba incapacitado. «Mi vista se está nublando». Esas palabras bastaron para que Geno actuara. Sin dudarlo, hizo una incisión en la mordida y aplicó permanganato de potasio como antiséptico. Era una medida desesperada, la única que podía imaginar. Casi ciego e incapaz de mantenerse en pie, Hermann se apoyó en Geno mientras se tambaleaban hasta una pequeña cueva cercana. Allí se refugiaron, ansiosamente que los síntomas remitieran. No fue hasta el día siguiente que Hermann recuperó suficiente fuerza para ponerse de pie. El incidente fue un recordatorio sombrío de lo precaria que era su existencia en el desierto. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto ahora mismo? ¿Estás en Europa, América, África, Asia? Deja un comentario abajo y dime tu ubicación. Siempre me da curiosidad saber hasta dónde viajan estas historias, y me ayuda a entender quién se conecta con estos increíbles relatos de resistencia humana. Ahora volvamos con Geno y Hermann. Con el paso del tiempo, los desafíos cambiaron. Sequías prolongadas forzaron a la pareja a abandonar su campamento original en busca de agua. Se movían de un sitio a otro, instalándose donde hubiera suficiente agua para sostenerlos. Ocasionalmente, la lluvia devolvía la vida al desierto, llenando el paisaje árido de nuevo crecimiento y fauna salvaje. Geno se maravillaba ante el poder de las crecidas repentinas y la impresionante vista de miles de springboks pastando en las llanuras revitalizadas. Durante todo ese tiempo, su leal compañero Otto nunca vaciló. A pesar de ser corneado 2 veces por un gemsbok, el perro seguía entusiasmado con la caza. Al igual que ellos, Otto se adaptó al entorno implacable, mostrando la resiliencia de todas las criaturas del desierto. Pero las exigencias constantes de la supervivencia comenzaron a desgastarlos.
Conseguir comida se volvió más difícil, y el hambre los atormentaba sin descanso. La segunda temporada seca los dejó tan débiles que incluso cazar se convirtió en un tormento. En un acto desesperado, Geno se lanzó sobre un gran lagarto que vio escabullirse entre las rocas. Agarrándolo por la cola, logró sacarlo. Más tarde, anotó que la carne del lagarto, blanca y firme, sabía a una mezcla de pollo y salmón. Les proporcionó 2 comidas muy necesarias. Pero entonces la salud de Hermann comenzó a deteriorarse rápidamente. Los dolores en su espalda se extendieron a sus piernas, cuello y cabeza. Su condición empeoró tanto que no podía cazar ni moverse mucho. Geno cazaba sin descanso, alimentándolo con carne cruda, pero nada mejoraba. Se hizo evidente que Hermann necesitaba atención médica. Sin otra opción, Geno preparó el camión y partió hacia Windhoek. Navegando por el terreno traicionero, finalmente llegaron al pueblo. Después de dejar a Hermann para recibir tratamiento, Geno regresó al desierto con Otto. Sin embargo, Hermann, persuadido por amigos, reveló la ubicación de Geno a las autoridades. Pronto, Geno fue arrestado. Ambos hombres fueron encarcelados brevemente, pero rápidamente trasladados a un hospital, donde Hermann comenzó a recuperarse. Su enfermedad fue diagnosticada como una grave deficiencia de vitamina B, resultado de su dieta monótona de carne y falta de vegetales frescos. Cuando enfrentaron juicio, los cargos en su contra iban desde deserción hasta infracciones menores como no pagar la licencia del perro. Su extraordinaria historia de supervivencia les valió indulgencia y fueron multados levemente. La guerra, de la que habían huido, estaba llegando a su fin. Su apuesta había dado frutos, pero a un enorme costo. Las secuelas fueron agridulces. Hermann se recuperó por completo de su enfermedad, pero murió trágicamente en un accidente automovilístico en 1946, apenas un año después de que terminara su odisea. Sobrevivió 2 años y medio en uno de los desiertos más duros del mundo, solo para morir en una carretera. Otto, su compañero inquebrantable que compartió todas las penurias y triunfos, desapareció misteriosamente unos años después. Algunos dicen que se internó en el desierto, atraído de nuevo por los lugares salvajes que había conocido. Geno Martin, sin embargo, permaneció en Namibia. Continuó su trabajo geológico y finalmente escribió El desierto protector, relatando su extraordinaria lucha por la supervivencia. El libro se convirtió en un éxito internacional, llevando su historia a lectores de todo el mundo. En sus escritos, Geno reflexionaba sobre lo que habían aprendido. El desierto, escribió, había sido tanto su prisión como su salvación. Los despojó de todo lo innecesario, los obligó a enfrentar sus limitaciones y puso a prueba cada aspecto de su carácter. Entraron al desierto como científicos, hombres de conocimiento y civilización. Salieron convertidos en algo completamente distinto. Sobrevivientes que habían aprendido a vivir bajo las antiguas leyes de la naturaleza, donde cada día es una negociación entre el hambre, la sed y la esperanza de ver otro amanecer. El desierto de Namib los protegió, como sugería el título de Geno, pero también los transformó de maneras que nunca habrían imaginado. 2 años y medio, 900 días de lucha constante contra uno de los entornos más hostiles de la naturaleza. La mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar sobrevivir una semana en tales condiciones, pero Geno y Hermann resistieron mes tras mes, estación tras estación, observando cómo la guerra continuaba a través de su radio crepitante mientras ellos enfrentaban sus propias batallas diarias por sobrevivir. Su historia plantea profundas preguntas sobre la resistencia humana, sobre las decisiones que tomamos cuando enfrentamos circunstancias imposibles y sobre el precio que pagamos por la libertad. ¿Habrías tomado la misma decisión que ellos? ¿Podrías haber sobrevivido en su lugar? Si esta historia te conmovió, por favor dale like y suscríbete para más increíbles historias reales de supervivencia, aventura y resistencia humana. Publico contenido nuevo cada semana, trayéndote relatos desde los rincones más lejanos de la historia que merecen ser recordados. Y esto es lo que realmente quiero saber. ¿Qué habrías hecho diferente si estuvieras en su situación? ¿Crees que podrías sobrevivir en el desierto durante 2 años y medio? ¿Qué sería lo más difícil para ti? ¿El aislamiento, el hambre, la constante amenaza de muerte o algo completamente distinto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno y me encanta conocer tus perspectivas sobre estas historias. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.